Bueno, este tema es bien interesante el día de hoy y para ello hacemos contacto con Andrés Velázquez, experto en seguridad informática de Mática, amigo de nosotros. Andrés, muy buenos días y bienvenido. ¿Qué tal, Mónica? Gusto en saludarte. Andrés, ¿por qué estos hackers deciden dejar el lado oscuro de la fuerza, como podríamos decirle, y pasarse a trabajar con las compañías? Bueno, yo creo que de cierta manera hay que primero definir qué es un hacker, ¿no? Una persona sumamente conocedora de las computadoras que utiliza estos dispositivos para fines para los cuales no fueron hechos, como vimos ahorita en la entrada. Pues prácticamente todo lo que estaban buscando era poder llegar a modificar y permitir el acceso, permitir que se pudieran llegar a hacer cosas con los dispositivos, en el caso de los celulares, y otros que sí efectivamente generan un daño. Hay una muy delgada línea y que tiene que ver principalmente con el lado ético. Si bien, y respondiendo a tu pregunta directamente, muchas veces llega un momento donde se dan cuenta de que no están ganando nada de simplemente atacar o vulnerar un sistema, sino lo que están buscando es realmente poder llegar a tener un trabajo, poder llegar a tener alguna remuneración económica, y que entonces eso los hace cambiar de este lado oscuro, como tú comentabas, a un lado donde pudieran llegar a trabajar de forma profesional, ¿no? Donde puedan ser realmente útiles, que también es, digamos que toda la idea final de un personaje como ellos, que son tan absolutamente inteligentes o intelectuales tecnológicamente hablando. ¿Cuál sería el valor de estas personas para las empresas tecnológicas? ¿Por qué contratarlos a ellos? Es a final de cuentas un tema de inteligencia, un tema de poder llegar a tener aquella persona que ya conoce el dispositivo, ¿no? Entonces muchas veces como empresa tú contratas a alguien que tiene que aprender acerca del dispositivo para poder llegar a desarrollar algo, para poder llegar a incrementar las funcionalidades. Sin embargo, muchas veces tenemos estos hackers, estas personas que de forma no oficial se meten y conocen tanto el dispositivo que, bueno, ya te ahorras el tema de la capacitación, ¿no? Que ya esa tarea está resuelta. Y dar a conocer este tipo de contrataciones no se convierte en un incentivo para que los jóvenes sigan hackeando. Es un tema muy delicado y es un tema que también hace que las empresas, las corporaciones puedan llegar a verse de una mala manera. En este caso, por ejemplo, muchas veces cuando a mí me preguntan, ¿realmente es válido contratar un cracker? O sea, las personas que vulneran un servidor, que roban información, que destruyen información. A mí me cuesta mucho trabajo el verlo porque la parte ética, ¿cómo voy a saber que no están robando información dentro de mi organización? ¿Y qué mensaje le estoy dando mediáticamente a todos los demás de que la empresa está contratando gente que podría llegar a estar en esa línea, ¿no?, de lo bueno y lo malo, ¿no? Es un arma de doble filo porque, Andrés, y ya vamos a volver a hablar de este tema en un instante, pero quisiera dejarlo acá y que lo piensen los televidentes. Resulta que es que hay muchachos que ahí sí, como decimos en Latinoamérica, se parten el lomo estudiando, pagando una carrera para poder ser especialistas como tú en algún momento y llegar a dirigir una compañía, como en tu caso, o por qué no trabajar para estas compañías de tecnología y hacerlo por el lado siempre legal. Entonces sí hay un tema interesante que discutir, pero ya regresamos contigo en instantes. No te vayas, Andrés. Y precisamente continuamos con Andrés Velázquez para comentar también este tema tan importante y que cada vez sucede con mayor frecuencia. ¿Qué opinión te merece el tema de Veracruz, Andrés? Bueno, es claro que estamos viendo que no es terrorismo. O sea, en este caso, un tuitero y una chava que utilizaba el Facebook coloca mensajes diciendo hay una balacera, hay bombas, hay helicópteros volando bajo, y lo que sucede o lo que puede llegar a crear aquí es un pánico. Sin embargo, bueno, dentro de la sociedad veracruzana ya existía cierto elemento de preocupación por lo que está sucediendo. Todo esto hizo que, como cualquier ser humano, pues te preocuparas y empezaran los retweets y demás. Aquí yo creo que el tema va más allá y lo único que tenemos que tener muy en claro es, no es terrorismo, pero sí hay una responsabilidad por parte de quienes están enviando estos mensajes con mentiras que pueden llegar a hacer que se altere el orden social o que se altere una sociedad, ¿no? Absolutamente. Quisiera preguntarte, Andrés, y si es posible saber cómo hizo, por ejemplo, la policía para dar con los responsables de enviar estos mensajes por Twitter. Es una pregunta recurrente, la gente piensa, qué sé yo, le mandan a uno o lo acosan o le hacen, bueno, sí, de alguna otra forma mensajes que no
que no son agradables y generalmente la gente piensa que uno no podría llegar hasta ellos y sí se puede llegar. ¿De qué manera? Precisamente ha sido algo muy recurrente en estas últimas semanas que me han estado preguntando, incluso lo he puesto en blogs y en diferentes lados. Se habla acerca de que la policía cibernética llegó y hizo una investigación y una pericial. Sin embargo, bueno, los únicos dos personas que están hoy en día tras las rejas debido a esta condena se debe porque utilizaban su nombre real y utilizaban su fotografía. De tal manera que, bueno, en una sociedad como Veracruz, que no es mucha gente, pues era más sencillo el poder llegar a ubicarlos. Aún así, por medio de tratados de cooperación mutua, se puede llegar a recibir una orden judicial que permita a Twitter enviar información con respecto a las conexiones e información de la cuenta que permitiría llegar a investigarlo. Yo creo que un tema que a mí me preocupa es, bueno, ¿por qué contra estos tuiteros y no contra gente que hoy en día está realizando algunos otros delitos por medio de redes sociales y que no se le está investigando de la misma manera, ¿no? Absolutamente, Andrés, y precisamente quiero que ese sea el cierre. Te voy a invitar a que hagas un cierre para que todos los televidentes entiendan, pero también para que hagamos un llamado a la policía, digamos, digital hoy en día, o a las personas que están realmente analizando y pendientes de los casos que tienen que ver con Internet, porque realmente hay que tener cuidado, como tú bien lo dijiste, de no nombrar a unos tuiteros como terroristas cuando no se está haciendo terrorismo. Pero dejo en tus manos este llamado y digamos que esta conclusión de este tema tan importante el día de hoy. Yo creo que lo importante es, igual como se ha dado en otros países, ¿no? Cuando se habla de terrorismo, normalmente se hace una investigación a fondo, se llega al punto de poder llegar a validar que se tienen otros elementos más allá de un simple mensaje. En este caso, en particular, el consignar a alguien que simplemente retuiteó, también está fuera completamente del tema. Una de las cosas muy importantes para América Latina, tenemos que empezar a buscar realizar inteligencia como país, realizar investigaciones digitales y poder llegar a tener legislaciones, tipificaciones mejoradas de lo que actualmente tenemos para poder llegar a perseguir estos delitos, porque los delitos se empiezan a cometer por medio de las redes, de los elementos tecnológicos. Creo que hay mucho que avanzar y es de nosotros el poder llegar a hacerlo, ¿no? Pues Andrés, nuevamente y como siempre te agradecemos mucho por habernos acompañado, temas varios los que tenemos que discutir en estos días y obviamente preguntarte a ti que eres el experto, que tengas una feliz tarde en el DF, en México. Hasta luego, Mónica, un gusto saludarte y saludos a todos los que nos están viendo. Por supuesto.